para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Es lunes para opinar y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Juan María Naveja, analista internacional y analista político, Juan Carlos Zúñiga de Mega Noticias allá en Sonora y Eduardo Torreblanca Jax, analista financiero y económico. Un gusto como siempre saludarles y si les parece vámonos de lleno con la información porque más bien con la información o con el análisis de lo ocurrido este fin de semana en esta marcha de protesta. Se dice que es la marcha más grande que ha tenido Frena, este Frente Unido en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero más allá de la importancia que tenga la extensión, si son 8,000 o fueron 153,000, es lo que menos puede importar. ¿No lo crees así, Juan María? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia de Mega Noticias. Paco, permítame hacer un breve señalamiento. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el presidente Trump? En el mundo no hay un problema más serio que el coronavirus, el COVID-19. El presidente de los Estados Unidos está saliendo en este momento al mundo y no le importa, dicen los médicos que están ajenos a la presión, que puede contagiar porque sigue siendo una fuente de contagio y puede contagiar a su personal de seguridad, como pudiera ser lo que ocurrió con la salida que dio ayer, con el personal de Casa Blanca. Está hablando de seguir con la campaña. Bueno, este mensaje que está dando, Paco, qué grave, porque está diciendo el presidente de los Estados Unidos aquello de que no le tengan miedo al coronavirus. No pasa nada y no sigo yo el protocolo de los 14 días, no pasa nada, aquí todo sigue igual y bueno, ya después veremos, como dirían por ahí, ¿no? Así es. Y bueno, con respecto a lo de Frena, pues Paco, permíteme, dicen que alabanza en boca propio es vituperio, pero hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Mega Noticias hizo una excelente cobertura el pasado fin de semana y lo digo como un periodista veteranísimo, me pareció que fue una cobertura de tu equipo de una manera muy sensata, muy equilibrada, simplemente dejando hablar a los hechos. Y así sí, se trata obviamente de la manifestación más grande de Frena, que no la creían muchos que pudiera lograr después de la amenaza de López Obrador de reunir, yo no sé cuántos miles, Paco, pero sí, había miles allí. Habrá los notarios que tendrán que dar los resultados del conteo que estuvieron realizando, pero bueno, lo que sí puedo decir que con toda seriedad por lo que está representando, hay muchos medios de comunicación que se hicieron ojo de hormiga. Yo entiendo que si recibes 500 millones de un contrato de publicidad, pues tienes razones para ausentarte, más no la justificación, Paco. Sí, informativamente hablando, que eso es lo importante, o sea, más allá de si reciben o no reciben, de si tienen línea o no tienen línea, aquí lo hemos manejado siempre, la idea de Mega Noticias TVC es informar para que el auditorio tenga bases sólidas, herramientas para tomar decisiones lo más oportunas para cada uno de ellos. Ese es el punto. Ahora, insisto, la extensión, esta parte que tú decías de los conteos y todo, pues es relativo, ¿no? Yo creo que difícilmente alguien podría decir cuántos estuvieron en esta marcha. Las imágenes, yo tengo todavía mis serias dudas en cuanto al tamaño real de esa manifestación, pero lo importante es que se juntaron y que tuvieron una presencia fundamental en la Plaza de la Constitución. Torreblanca. Mira, me parece que es importante señalar que no puede el gobierno federal y menos el presidente de la República minimizar el hecho de que tiene una posición clara, civilizada, por cierto, porque no hubo desmanes en el paso de los manifestantes, a los que tiene que atender, no solo menospreciar o descalificar, a los que tiene que atender, porque es presidente de todos los mexicanos, por más que él lo afirme así y reconozca que prefiere y tiene cierta preferencia por los sectores menos favorecidos por la economía a lo largo de las pasadas décadas. Tienen que atender a esa población, le guste o no le guste, y lo que tú no puedes hacer es descalificar gratuitamente por el simple hecho de que se oponen o no comparten tus puntos de vista y tus acciones. Tú tienes que atenderlos,
tú tienes que dialogar con ellos, sobre todo porque no es posible que les exhortes incluso de que estén ocupando un largo trecho, un largo rato, ocupando esas tiendas de campaña, como anticipándoles que pues yo no voy a cambiar mi punto de vista, no voy a cambiar mi forma de gobernar, no voy a cambiar la manera en que soy, así es que ahí pueden quedarse el tiempo que se les pegue su gana, ¿no? A mí me parece que tiene que tener mucho cuidado porque ya se le está calificando en lo internacional, como dice el Financial Times, de un autoritario. Fuerte. Y eso no le va a gustar, por supuesto, va a descalificar al Financial Times. Bueno, ya dijo que el Reforma es mejor que el Financial Times y con todo respeto para el Reforma, por supuesto. Ahora, él dice, no coman ansias, les dice a sus opositores, les dice, ok, qué bueno que se juntaron, otras 3 así. Sí, y que se queden todos, y ya dijo que les va a ir a mandar a poner hamacas. En fin, una situación, pues, ¿qué va a decir? De modo que les aplaude y les diga bienvenidos, ¿no? Juan Carlos. No necesitan hamacas. No necesitan hamacas porque, según las crónicas periodísticas de lo que se observa ahí, es la primera vez en la historia de las protestas que hay en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde pues hay algunos lujos bien interesantes. O sea, se nota que hay dinero, se nota que está fluyendo recursos importantes para esa protesta, porque pues hay un dispensador médico, hay una farmacia ahí prácticamente, hay una clínica para atender a las personas, hay una tienda ahí de campaña que pues distribuye las tiendas de campaña a las personas que se presenten ahí. Hay una librería fundamentalmente ocupada por libros religiosos. Hay un tendajón, como se les dice, donde proveen de tiendas de campaña, de cobijas, de medicamentos, de suministros, de comida y demás. Entonces yo no creo que necesiten ahí hamacas las personas que están protestando. A mí lo que me preocupa es que me preocupan los extremos. ¿A qué me refiero con los extremos? A que, por ejemplo, se estuvo distribuyendo ahí un panfleto entre las personas que fueron a protestar ahí al Zócalo de la Ciudad de México, en donde le dicen al presidente que tiene que renunciar por masón, por comunista, por falso adorador de Dios, por mentiroso, por dicharachero, por populista, por engañador, por corrupto y por estar alineado al Foro Socialista de Sao Paulo. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿pueden convivir el comunismo y la masonería? Porque algunas personas que están ahí creen que el presidente es al mismo tiempo comunista y al mismo tiempo masón. Entonces me preocupan esas situaciones de extremos a los que estamos llegando en nuestro país con estas protestas. Coincido en que debe de haber diálogo con todas las partes, pero los extremos no nos van a llevar a ninguna parte, ni siquiera con estos rezos que se observaban ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde en una capilla que se improvisó ahí y con las señales con los escapularios del detente, le piden al diablo que se detenga porque el diablo está en Palacio Nacional. Así literalmente, parece chiste, pero eso está pasando en el campamento de Frena. Vamos, y después de todo esta primera ronda de comentarios, ¿cuál es el futuro que le ven a Frena? Vamos, más allá de la cantidad, hay quienes dicen que fueron 100,000, que hubo 3 notarios. La realidad es que quién lo puede constatar con papel, y no minimizo, vamos, ¿cuántos caben en la plaza de la Constitución? ¿Cuántos caben? ¿Alguien tiene el número exacto de cuántos caben? 161,568. ¿Según quién? 161,568, según Notimex. No, bueno. Según Notimex del sexenio de Peña. No, Notimex bueno. de Peña. No. Notimex de Peña, ¿eh? No, por sí, pero eso. sí hay cálculos. Sí hay cálculos que se han hecho aproximados, por supuesto, que sobre el número de ocupantes que pueden estar en la plaza, ¿no? Astillero presentaba en estos días una plaza cuando vino Tunic, aquellas fotografías se hablaba de 20,000. Evidentemente no eran esas 20,000 pegaditas como ahora esperaríamos que en una marcha, en una manifestación de este tipo se pudieran dar. Calculémosle el triple, 60,000. ¿Les gusta? Hay que recordar, Paco, que sí hay, como dice Lalo, un cálculo que se ha hecho de acuerdo a la medición
por metro cuadrado. Pero mira, no agarremos el rábano por las hojas, mejor vamos centrándonos en lo que sí está pasando con todo esto. ¿Quién es el responsable de esta polarización que estamos viviendo? El presidente de la República y sus mañaneras. Él es quien ha enfrentado a los que dice Juan Carlos que están en la extrema derecha y que también está señalando Juan Carlos que están en el otro extremo. Los dos puntos son igual de extremos. nocivos. Así es, en el extremo. Y me parece que en medio, en este movimiento de frena, mira, en Guadalajara a mí me ha tocado ver que hay empleados, amas de casa, jóvenes universitarios. No podemos considerar que todos son Juan Bosco, que todos son Gilberto Lozano, que todos son inclusive un viejo conocido de Lalo Torreblanca como Pedro Ferriz, que ellos han dado la cara como representantes de este movimiento, mas no se asumen como líderes. Entonces, me parece que aquí lo más importante es el clima de libertades que debe imperar en el país. ¿Cuántos había? Pues depende de quién los quiera contar. Pregúntale a Andrés Manuel cuando andaba en sus mítines y te decía que le cabe 1 millón al Zócalo. Y aquí creo que lo más importante es lo que se está buscando. Y no hay que descalificar, la renuncia del presidente de la República está contemplada en la Constitución. Yo, si me preguntas como mexicano, te diría, sería gravísimo para el país una renuncia del presidente de la República fuera del orden constitucional o por presiones sociales, así como le estamos criticando a Andrés Manuel, que quiera llevar a la plaza pública temas como los de la Corte, lo mismo que decir en este caso. Hay leyes, somos un país de leyes y nos quedan ya muy poquitas áreas en las que podamos decir que son los órganos autónomos. Nos quedan poquitos, quizás ya no más que por ahí el Banco de México, cuando dejen respirar al INE, porque pues Lalo también creo que trae por ahí datos del Instituto de Telecomunicaciones, que también está sufriendo de acoso. Claro. A mí lo que se me hace más grave es que en este momento este tipo de extremos al que hace referencia justificadamente Juan Carlos se presentan en el peor momento económico en la historia de este país. O sea, no es lo mismo tener diferencias políticas abismales como las que estamos tentando cuando la economía esté creciendo a 4 o 5%, que seguramente estas manifestaciones no se presentarían, que tener una división que fomenta el presidente de la República cuando la economía está a punto de reconocer una caída de 10% en su Producto Interno Bruto y 5 o 6 años de sacrificios para recuperar el terreno que ya pisaste en el 2018. O sea, no me sigue cabiendo, no acabo de entender cómo es posible que el presidente de la República le juegue a la división en un momento tan delicado en materia económica con el que estamos viviendo. O sea, no conozco un presidente masón o no masón que le juegue, que le apueste a la división del país y no a la unidad del pueblo mexicano. O sea, es inconcebible. Eso la historia se lo va a subrayar y se lo va a reclamar por el resto de su existencia, incluso más allá. Juan Carlos. Sí, coincido, debe haber diálogo, así como en Chihuahua, ahorita más adelante vamos a abordar el tema de Chihuahua, así como con el tema de otras partes del país en donde hay división. Me parece que el presidente tiene que dialogar con estas personas, tiene que buscar un acuerdo con estas personas e ir directamente, así como va con las comunidades indígenas, así como fue con los Levarón, así como fue con las mamás y los papás de Ayotzinapa, así como ha ido con cada una de las víctimas de la guardería ABC. Me parece que el presidente tiene que ir también a escuchar a estas personas y dialogar con ellos. Vamos, creo que es la única que estar vía apagando porque, fuegos. Insisto. Pregunto, esto es ¿Sí? pregunta. ¿Tendría que estar apagando todos y cada uno de los fuegos que aparecen en el país? ¿Esa sería la labor de un presidente? Sí, así como está pagando los fuegos que le heredaron, ¿no? O sea, si hablamos de Ayotzinapa, si hablamos de ABC, si hablamos de las comunidades indígenas y demás, pues tendría que aplicar la misma, ¿no? ¿Coincides, Juan María? Yo creo que no, yo creo que tendría que recurrir al equipo, porque si el presidente se dedica a apagar fuegos, entonces él se va a terminar quemando.
cuando termina, y eso lo comentamos aquí, Paco, en algún momento en este mismo espacio, decíamos que la desaparición de la Subsecretaría de Gobernación era muy peligrosa porque precisamente era un área, la Subsecretaría, claro, en donde estaba Ricardo Peralta, en donde se iban desactivando fuegos o focos de infección, y luego entraba la Secretaria de Gobernación, o veíamos a los secretarios de Gobernación que tenían ese oficio. Mira, Paco, como el caso de Osorio Chong, por ejemplo. Así es, no, pero te iba a poner el ejemplo cuando, cuando los secretarios de Gobernación tenían que ir a decirle a un gobernador que tenía que renunciar. No estaba bien, pero imagínate lo que representaba la intermediación de un secretario claro. como Gutiérrez Barrios, con todo lo que podamos criticarle. No vamos a hablar ahorita de sus lindezas, pero sí podemos hablar de lo que significaba un secretario de Gobernación con ese peso específico. Operativo. Así es, el presidente no puede estar haciendo todo esto. Ahora, yo les dije hace como unas 4 semanas aquí mismo, Frena no tiene otro destino más de crecer. Lo que está diciendo Lalo, la crisis económica está increciendo y, por lo tanto, son las condiciones favorables para este tipo de movimientos. Y si no, volteen a ver a Brasil. Así es. Sí, bueno, ahora, no, pero no tiene margen, o sea, Paco, perdona que me meta así rápido, pero es que a mí me parece que ese extremo tampoco es bueno. O sea, yo puedo entender, incluso hasta puedo coincidir en mucho más de los postulados de Frena que los postulados que podía presentar a su favor el presidente. Pero perdóname, ningún extremo es bueno, ¿eh? Tampoco descalificar e insultar a la investidura presidencial me parece prudente. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con el presidente, pero a mí me educaron, a lo mejor me educaron mal, a mí me educaron que tú no puedes insultar al presidente. Es la investidura, es una institución en el país. Tú le escupas, soy el presidente, y de mañana le escupe cualquier otro tipo, ¿no? O sea, tú tienes que tener una compostura, porque nos guste o no nos guste, el señor presidente fue electo democráticamente. Con todas las y hay un soporte de una voluntad ciudadana y no puedes insultarlo. Lalo, a la inversa, Paco, perdón que también me estoy atravesando, a la inversa, vamos viendo el riesgo que está pasando con el exceso en que incurre Francisco Martín Moreno en el momento en que habla de que él les prendería fuego a todos los morenistas, pero también cuando Paco Ignacio Taibo habla de fusilar en el Cerro de las Campanas y que hay suficiente espacio para poder fusilar. O sea, ese es el problema de estar polarizando, que podemos llegar a este tipo de violencia que puede pasar de lo verbal a lo físico. Y hoy dice Héctor Aguilar Camín, yo me deslindo de lo que dice Francisco Martín Moreno, pero yo no he escuchado ningún deslinde con respecto a los señalamientos del mismo Francisco Ignacio Taibo en contra de Krause y el propio Aguilar Camín. Entonces, esto con la complacencia del presidente de la República, ¿eh? Sí, pues vaya tema. Y por lo que ustedes han mencionado, concluyo que el movimiento tendrá a futuro un crecimiento, así es como lo han marcado, y seguirá esta polémica en cuanto a su presencia en la Plaza de la Constitución, y seguirá, por supuesto, dando polémica en medio de un proceso electoral que está ya caminando y que es parte fundamental de todo esto, no lo podemos negar. Pero déjenme cambiar rápidamente de tema, hay varios que tenemos que tocar, y el otro tiene que ver, y por eso hacía mención Eduardo Torreblanca, el plan de inversión en infraestructura, este plan para reactivación económica presentado hoy. Y déjame adelantarle, para mi gusto no es la primera vez que presentan un plan de reactivación y no ha habido nada, ¿eh? Mira, viene aquí a colación dos frases muy populares y muy conocidas por nosotros. La primera es, de lo perdido lo que aparezca, Paco, de lo perdido lo que aparezca. La otra es más vale tarde que nunca. Yo te digo, es desafortunado que es el segundo o tercer Plan Nacional de Infraestructura que se anuncia, cómo se ha debilitado en 11 meses. El anterior, anunciado en noviembre del 2019, déjame decirte, el actual, para hablar en términos de actualidad, en cuanto a actual, tiene el 26% de los proyectos reconocidos por el de hace 11 meses.
e implica recursos por el 69% de lo que fue comprometido hace casi un año, es decir, es sensiblemente más pequeño, menos ambicioso este plan. Recuerdo rápidamente, permíteme hacer ese recuento. Hace 11 meses hablaron de 147 proyectos, de los cuales 72 habrían de ejercerse en el 2020, en el año 2020, con una inversión de 431,318 millones de pesos. Ahora se está hablando de un proyecto que implica, de un conjunto de proyectos que implican 39 casos con 297,000 millones de pesos. En ese entonces, hace 11 meses, se reconocían 1,600 proyectos viables, ¿no? Y incluso se embarcaron para el 2021 255,993 millones de pesos de compromisos, y para el 2021-2024 171,711. O sea, alguien pasó a perjudicar este plan porque no es lo que era hace ya 11 meses, ¿no? Y tampoco me parece que reúne la voluntad de la iniciativa privada, y me parece incluso que queda muy atrás. Si lo que quiere es reactivar la economía, le faltaban muchos aderezos o muchos envoltorios para hacer un plan decente, creíble y viable para recuperar la economía. Fíjate, déjame agregar a esto que tú estás mencionando, Eduardo. Hoy se presentaron 39 proyectos, 7 que ya están en ejecución, que ya están trabajando y sobre los que se está marcando 38,000 millones de pesos. Y 32 que están por iniciar, vamos, es como una promesa, ¿no? Ahí está ya el proyecto, vamos a ver si los arrancamos, son buenas intenciones. Y agrego más. Estos 39 se inscriben en un total de más de 200 proyectos que le han enviado la iniciativa privada, entre los que evidentemente vienen también el tema de las energías limpias, que hoy prácticamente no se tocaron, y están divididos en 5 etapas que me parecen risibles, al menos es lo que vi en torno a lo que dice la IP. Dice, en la etapa 1, ejecutables, que es lo que estamos viendo. La etapa 2, aquellos que estarían en proceso de los permisos ambientales. La etapa 3, procesos de análisis de impacto económico y social. Y el 4, en preparación. Yo no sé qué preparación podría tener un proyecto, pero bueno. Y la etapa 5 es la más increíble. Está en un proceso de fase de ideas. O sea, ni siquiera las ideas han llegado. No, bueno. ¿Cómo lo ven, Juan Carlos? A mí lo que me hace ruido, es que no están las 32 entidades de la República, no todos los estados, son pocos estados de la República los que están considerados en este plan. Y para mí, este plan de infraestructura parte de la iniciativa de los privados y de las gestiones de los gobiernos locales. Pues me hace mucho ruido que los estados que no estén presentando obra, los grupos empresariales de algunas entidades que no están presentando obra, pues denotan una falta de capacidad para gestionar, o de plano son empresarios que están acostumbrados a recibir y no a dar. Y en este caso me parece lamentable que no todas las entidades de la República estén en este plan, por quizá falta de gestión de las autoridades locales, y también por la mala costumbre de empresarios regionales que están dependiendo únicamente de lo que les manda el gobierno y no están acostumbrados a aportar. Creo que me parece que puede llamar a la reflexión esa parte. Claro, y llama igual a la reflexión, y lo escuchaba yo esta mañana, algunos comentarios, tanto los de casa como externos, que hablaba de que esta es una prueba más de que se han limado las asperezas con el empresariado. Hombre. Honestamente, ¿no? Y comparto, qué bueno que tú compartes conmigo, Eduardo. A mí me parece que no, que más bien es parte de un teatro dramático, risible, ¿sí? En el que los empresarios, algunos empresarios, se prestan a este tipo de situaciones, pero no avanza. Esta situación no avanza. ¿Y cómo pide ahora el presidente a la IP, a los empresarios, que inviertan cuando no hay certidumbre en ningún sentido, Juan María? No, ¿y en dónde? ¿Dónde quiere que invierten? ¿Con Pemex? Al lado de CFE, y si te cambian la jugada, este gobierno ya hizo suficiente mérito como para que dudes de que va
a confiar en su palabra, de que te va a respetar lo que se acuerde en los contratos y de que no venga y se le caliente la lengua y haga una convocatoria popular en una plaza pública, diga, a ver, ¿qué quieren? Que se vaya de aquí la empresa, que, ¿no? Esta Coca-Cola, que se vaya, a ver, ¿qué quiere? Que se vaya, que levante la mano, mayoría que se largue. Órale, cabrón, no, pues, ¿qué húbole? Pues, ¿en dónde estamos? Bueno, pues mira, Paco, con respecto a lo que dice Lalo, 5 de los proyectos son vinculados con la refinación. Y lamentablemente estamos hablando de refinación de combustóleo. Coquizadoras. Así es, estamos hablando de la producción de uno de los mayores contaminantes en materia de energía, que bueno, eso le gusta mucho a la actual administración. Y luego, lo que decías tú con respecto a lo que se observó hoy por la mañana, ¿dónde está Coparmex, Paco? Porque le caiga bien o le caiga mal, es un organismo que representa a un amplio sector del empresariado mexicano. Que no se caigan bien, esa es otra cosa, tendrían que aguantarse unos y otros. Y bueno, a mí me causa una ternura el señor Salazar. Me causa, no los de Coparmex creo que no están en frena, y lo ha dicho Gustavo de Hoyos, ¿no? Y oiga, sí, espero creerle. En lo que se refiere al señor Salazar, de veras me causa una ternura el hecho de que le dejen de decir y siga yendo a buscar. Mira, cifras concretísimas, y si me equivoco, pues el celular de Lalo nos ayudará. Hay, según lo que yo entiendo, Lalo, hay un subejercicio del orden de 250,000 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se han utilizado, por ejemplo, para la compra de medicamentos? Segundo, es criminal hacerlo, sí. Así es. Segundo, se está hablando de llegar a una inversión del 28% entre las dos partes del Producto Interno Bruto. Y habla Salazar de que el 18% es normalmente donde está ahorita la iniciativa privada. Y el gobierno está invirtiendo el 1% del Producto Interno Bruto, cuando se supone que la inversión importante debe de ir por parte de la inversión del gobierno. Y allí nos podemos ir revisando cada una de las cifras, y lo único que nos dice es que las finanzas no existen en este gobierno. La cuestión del manejo presupuestal es un verdadero desastre. Y remataría pues con lo que dice el periódico The Financial Times, que le guste o no al presidente de la República, es un diario, es un periódico al que consultan quienes van a prestarnos o no prestarnos dinero. Y dice, México se está transformando, pero no de la manera que López Obrador había prometido, a menos que el presidente cambie de rumbo rápidamente. La segunda economía más grande de América Latina corre el riesgo de volver a caer en un pasado más pobre, oscuro y represivo, habitado por los caudillos autoritarios que la región esperaba haber dejado atrás. Creo que es un trancazo, Paco. Así es. Juan Carlos, un comentario sobre este editorial del Financial Times. Muy fuerte, muy duro. El presidente hoy decía que el Financial Times tenía que pedir disculpas a México por haber apoyado al neoliberalismo y viene a colación lo que pasó este fin de semana con el Papa Francisco, que también se fue en contra del neoliberalismo, y dijo el Papa que criticaba el modelo neoliberal por el consumismo, por la globalización despiadada, por el liberalismo económico, por la tiranía de la propiedad privada, por la falta de empatía a migrantes. Dice el Papa, el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quiere hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Pues en ese sentido creo que el Financial Times, pues en su momento destacó a Peña Nieto y destacó a los presidentes neoliberales. Me parece que en cierta manera tiene razón el presidente al criticar esta publicación. Sin embargo, me parece que lo que dice Juan María Naveja,
pudiera tener un efecto devastador entre quienes toman decisiones en el mundo en materia económica por la opinión y por la credibilidad que puede tener este medio frente a ellos. A ver, Eduardo, a mí me gustaría, desde tu punto de vista financiero y económico, ¿realmente podría tener ese impacto este editorial? Sí tiene. Pone los ojos de los inversionistas en una característica que no favorece a México ni al propio presidente de nuestro país. O sea, yo creo que independientemente que vela por sus intereses y comulga con sus tendencias neoliberales, como le gusta decir al presidente, que es finalmente la norma que hoy prevalece en prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo. Lo cierto es que la calificación que concede no es gratuita, este diario no es gratuita, ese grupo editorial británico no es gratuita, pero sí evidentemente tiene un peso relevante en la comunidad de inversionistas en el extranjero. Claro, y lo pregunto por esto, porque no faltará quien diga quién es el Financial Times para venir y criticar al presidente de México, y para criticarnos así, habrá quienes digan está criticando a los mexicanos, y qué impacto realmente puede tener, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué influencia real? Y eso es tal vez lo que más nos debe de preocupar a los mexicanos, no tanto la crítica, que sí, de por sí es fuerte, pero qué impacto puede tener para nosotros. Ahí es donde tenemos que preocuparnos, Eduardo. Bueno, los mexicanos, no sé, habrá un sector que diga, bueno, pues no la ganamos, y habrá otro sector que diga, ¿qué periódico dicen que es? O sea, ni siquiera lo ubique, ¿no? En el mapa, ¿no? Claro. Por supuesto, pero indudablemente tiene un peso relevante, claro que sí. Se pueden equivocar, por supuesto que las editoriales en el mundo, las más famosas incluso se equivocan, las calificadoras se equivocan, pero bueno, pues se va adquiriendo un consenso de que en este país gobierna una persona que no precisamente está comulgando con las mejores decisiones posibles y que no las aplica y que está teniendo los resultados que están teniendo, y que ahora convocan al Zócalo, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Muchas cosas que estamos viendo y que nos están diciendo no son gratuitas, y no son nada gratuitas. Oye, déjame. El artículo completo, Paco, si te fijas, habla de América Latina. Claro. Está hablando del caudillaje, el caudillaje que, así como estamos hablando de lo nocivo que pudo haber sido el neoliberalismo en ciertos aspectos, la parte del caudillismo que han estado con los Chávez, con los Lula, con todo este grupo que de alguna manera representó un tipo de cambio en la forma de gobernar y de manejar la economía de los países. Pero la parte que es también muy sustancial y que no podemos restarle razón, es más, parece ser que este editorial nace de lo que sucedió con la Corte, Paco, que es lo que está diciendo el Financial Times. Y ahora, si me lo permites, Juan María, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar justamente con este tema, y arrancamos con este posicionamiento de Financial Times. ¿Te parece? Adelante. Bueno, vámonos rápidamente. Vamos a tener muchos temas todavía. No le cambie, estamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar, en esta ocasión con Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca Yaxi y Juan Carlos Zúñiga. Hablábamos hace un momento del Financial Times, y déjenme hacer este comparativo. Donald Trump le habla a sus seguidores y les dice lo que quieren escuchar. En el caso del Financial Times, le habla o le escribe a sus seguidores, inversionistas, empresarios, a la IP en todo el mundo, y les dice lo que quieren escuchar, que en este caso es cuál es la situación de desarrollo, de crecimiento y de inversión para sus finanzas. Habló también, como bien decías, Juan María, del tema de la consulta, hablando de México. Platícanos. Sí, está abordando lo que está representando un debilitamiento de las instituciones. Está diciendo que la Corte Suprema se ha convertido en la última institución en México en ceder a la voluntad del presidente populista, así lo califica Financial Times, Andrés Manuel López Obrador, y está advirtiendo, dice, él fue elegido por mayoría abrumadora con el mandato de buscar una transformación radical. Prometió librar a su país de la corrupción, reducir la alta tasa de asesinatos y reemplazar las políticas tecnocráticas. Y por allí se va. Estamos polarizados, como en otros temas, con lo que sucedió con la Corte el pasado fin de semana. Y bueno, estamos polarizados, pero podemos escuchar las voces especializadas
como el de la barra de abogados, colegio de abogados, que están diciendo la Corte se salió completamente de su responsabilidad de interpretar la ley, de interpretar la Constitución y pasó al terreno político. Hubo una serie de pequeños detalles que no ayudan a poder hablar a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su veredicto de la semana pasada en torno a la pregunta. Y bueno, pues creo que hoy todavía estamos con los ecos de esa determinación de la Corte. Paco. Sí, bueno, en torno justamente a esa pregunta, dice el Financial Times, y aquí lo mencionábamos la semana pasada en Mega Noticias TVC, sobre la pregunta que bien mencionas, y dice el Financial Times, una pregunta que quedó más vaga de lo que ya de por sí venía con la propuesta de la Presidencia de la República. Realmente una pregunta, vamos, que tendrías que, después de escucharle, decirle, ¿qué me trataste de decir o qué es lo que quieres decir? A eso se refiere The Financial Times. Juan Carlos. Sí, es un trabalenguas, ¿no? Es un trabalenguas, que inclusive lo abarca a sí mismo al presidente, de plantearse la pregunta así, bueno, tiene que plantearse así porque ya no se puede mover, ya no la pueden cambiar, así tiene que ser la pregunta, como lo definieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También abarcaría al propio presidente López Obrador y a sus funcionarios, porque habla de actores políticos del pasado, pero al momento en que la consulta se realice, si es que se realiza, pues también los abarca a ellos. Hay un cálculo que publicó el fin de semana el diario Reforma de que va a costar, que costaría 8,000 millones de pesos esta consulta. Sí. Yo creo que lo más sensato es que esto se cancele, que esto se elimine. No, esta consulta le provocó este editorial en Gran Bretaña, en Inglaterra, al presidente López Obrador. Creo que debe empezar a moderarse, bueno, quién sabe si se pueda, en las mañaneras, porque a partir de sus dichos provoca lo del fin de semana, pues lo de frena, de que se ejecutaron 100,000, pero sí, yo opino, es un trabalenguas, no creo que vaya a participar la gente, va a ser un gasto de oquis, la pregunta ya no es como la quiere el presidente, entonces que se cancele. Bueno, sería padrísimo, pero la realidad es que no se va a cancelar, ya pasó lo más difícil, ya pasó el trámite, ahora pues hay que hacerla. Juan María. Sí, definitivamente el Senado no tiene más remedio. Lo que dice Juan Carlos es dable, sí es precisamente algo que se puede hacer, que se cancele la consulta, porque lo que van a buscar es que sea el mismo día de la elección, que sería otra vez violar lo dispuesto por la ley, porque se supone que tendría que ser en agosto próximo. Y esos 8,000 millones, pues ¿cuánto representa o cuántos fideicomisos podrías salvar, Paco, lo que representa? Pero eso costo. No importa, hombre, eso no importa. Pues sí, y bueno, pues ya vamos a hablar más adelante de eso. El asunto es que ya estamos en temporada electoral y ese es el problema que está de por medio de todo esto. Antes de entrarle al tema electoral, Eduardo Torreblanca, comentario. Mira, yo me quedo con los 8, el hierro de la corte, de la tremenda corte, ¿no? Me parece que, bueno, vamos a pasar la página. 8,000 millones de pesos, decae 8,000 millones de pesos. Si tienes pantalones, presenta las demandas y se acabó el problema. Para eso está la ley, para eso está la Constitución. O si quieres, pues lo llevas al Zócalo, reúnes ahí en una fiesta y aprovechando la gran cantidad de personas, les preguntas, por cierto, se me ocurre una cosa, a ver, ¿quién quiere usted que enjuiciamos a los presidentes? Que levanten la mano, y quien levante la mano va a ser mayoría, maestro, hasta yo le entro, pues voy y levanto la mano, no tengo problema, pero no tienes que dar la vuelta a la manzana para hacer una cosa que es un solo escalón más, a 8,000 millones de pesos, por favor, o sea, no estamos para andar gastando, mejor compra aspirina si se las das al Seguro Social, que bien que las necesita, hombre. Agrégaselos a los 10,000 millones de pesos que va a costar la elección de 2021 y ya se hace una ronchita bastante importante. Pero bueno, justamente hablando del tema electoral, dos temas que nos llamaron la atención, lo platicábamos esta mañana, el tema del choque entre el gobierno federal y el gobierno estatal en Chihuahua, en donde el presidente estuvo este fin de semana y por primera vez no invitó al gobernador. Juan Carlos.
Pero ni el presidente ni el gobernador han estado con los productores agrícolas de Chihuahua que están protestando, que legítimamente la mayor parte de ellos está ahí preocupado porque no van a tener los cultivos y no van a tener las cosechas que ellos esperan por la falta de agua, y que están preocupados por los niveles de las presas, y que están ellos proponiendo alternativas para cumplir con el decreto, con el acuerdo internacional de entrega de agua hacia los Estados Unidos. A mí me parece que tanto el gobernador como el presidente cometen el gravísimo error de no dialogar directamente con las partes. En Chihuahua jamás se ha reunido el gobernador Corral con los productores, aunque dice respaldarlos. El presidente acusa a los productores de responder a intereses políticos del PRI y del PAN, del PRIAN, y más del PAN que del PRI. Y tampoco ha buscado un acercamiento con ellos, no sé si directamente, pero por lo menos con la Secretaría de Gobernación o alguien cercano a la Secretaría de Gobernación. Me parece grave esa parte, que en medio nuevamente están las personas de Chihuahua que no tienen agua, en medio están las personas que reclaman el acaparamiento del vital líquido, porque también el gobierno ha manifestado, el gobierno federal, una situación que es real. En Chihuahua pocas manos acaparan el agua para el cultivo y para la cosecha de nuez. Entonces creo que falta diálogo directo con los que se están manifestando, porque ni están siendo manejados por el PRI, por el PAN, ni tampoco quieren dejar de cumplir con este acuerdo con los Estados Unidos. Coincido contigo, hace falta reunirse con los afectados, pero también hace falta acción por parte de las autoridades federales, estatales e incluso municipales en atender los dos problemas: el problema local, que es para los agricultores la importancia del agua, y por el otro lado el tema internacional, que es el cumplimiento de un pacto con los Estados Unidos. Y vamos, ahí pareciera que nadie tiene ganas de hacer absolutamente nada, Juan María. Yo me regresaría a la pregunta que le hacías a Juan Carlos. A ver, aquí se trata del presidente de la República que le hace un desaire al gobernador. Yo no recuerdo, y mira que tengo 40 años en esto, una ocasión en que un presidente de la República haya visitado un estado y el gobernador en turno no hubiese estado en la gira. A lo mejor alguno que se enfermó, que tuvo alguna emergencia, pero el presidente López Obrador rompió con el protocolo. Con el Ahorita anfitrión. que estamos hablando de la Corte, el que puede lo más, puede lo menos. El presidente de la República, desde Palacio Nacional, pudo hacerle una llamada a Javier Corral y decirle: gobernador, ¿qué te parece si por lo menos nos tomamos la foto, cubrimos las apariencias y seguimos tratando de negociar? No puedo estar más de acuerdo con el asunto del agua, que es una realidad, pero tampoco hay que caer en los excesos en que dice el presidente de la República: nos están poniendo en riesgo la relación con Estados Unidos. Espérate, ese es un despropósito, porque Chihuahua va a seguir siendo vecino de Estados Unidos, aun cuando se vaya el presidente de la República. Allí van a seguir, y yo creo que Javier Corral, si algo ha vivido, él es de Ciudad Juárez, ve tú a saber cuántos cientos o miles de veces ha ido de Ciudad Juárez a El Paso y sabe lo que representa y significa esta relación con los Estados Unidos. Eso es tenerlo bien claro. Me parece que ahí el presidente se equivocó, y además, Paco, digo, yo no me quiero poner del lado de ninguno, porque lo que dice Juan Carlos es cierto. Aquí hay de por medio gente que tiene una pequeña parcela y que no va a tener agua. No, eso es una realidad. Pero no les avientas a la Guardia Nacional. De las 4,000 presas, nomás elegiste la de Chihuahua para mandarles la Guardia Nacional, y la consecuencia, allí está, una mujer asesinada por esos elementos de la Guardia Nacional, Paco. Así es, Eduardo. Digo, no justifico, yo no justifico el hecho de que Corral no haya sido desairado por el presidente, pero antes, ¿cómo era? Salinas corrió a 17 gobernadores por motivos de salud. Antes los presidentes corrían a los gobernadores. Sí, los ponían y los corrían. Pero yo creo que eso tampoco ha cambiado, ¿no? Y me atrevería a decir: a ver, voy a visitar tu casa, pero por favor no estés. Déjame las llaves. Sí, vamos, una cosa es, parafraseando esto lo que decías, Juan Carlos, una cosa es correr, y lo hemos visto a lo largo de tantos años, pero no se hace tan patente, ¿sí? Se hace en lo oscurito si quieres, pero esta situación,
Digo, a mí me da exactamente igual si lo invitaba o no lo invitaba, pero por una cuestión de carácter ejecutivo, pues caray, limo asperezas al menos por unas cuantas horas y lo invito y vamos a ver cómo resolvemos un problema que tenemos los dos. Ese es el punto. Lo grave, me parece, independientemente, como bien lo dice Juan Carlos, ni el presidente invita, ni el gobernador invita, ni el presidente va a conocer la opinión de las gentes, pero tampoco va el gobernador. Y el asunto es que como consecuencia tenemos nuevamente extremos en un problema que debiéramos atender de manera unida. Y eso me sigue pareciendo que es otro mensaje coincidente en el mismo sentido de que aquí es una posición de extremos la que funciona en la política y en la economía. Y en este ambiente ni el asunto económico, ni el asunto político, ni el agua, ni la tierra, ni los fertilizantes, ni las nueces, ni las naranjas, ni los limones o los mangos se van a dar bien si no trabajamos de manera coordinada. Señores, no estamos en bonanza, estamos en una de las peores crisis en la historia económica de este país. El presidente debe tomar en cuenta, y con esto termino, Paco, el presidente debe tomar en cuenta que está a punto de garantizar ser el presidente con peores resultados económicos en toda la historia nacional. Y estoy seguro que no quiere pasar hacia la historia, ¿eh? Y así lo está ganando a pulso. ¿Y sientes que no hay nadie que le diga, señor presidente, sí, ese no es el sí camino? Hay. No, sí hay, porque yo tengo, por fortuna, amigos que están muy cerca del señor presidente y a los que les he dicho, dile, por favor, le digo, dile. Yo carajo, no creo, Lalo, No, bueno, yo sí. Yo sí le he dicho. ¿Por qué no? Si no le dijeron que se subiera el cierre de la bragueta, si no le dijeron que tenía la camisa chueca cuando estaba hablando a Naciones Unidas, me temo que no hay quien le hable. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, pues qué falta de pantalones, para no decir otra palabra. Más concreta, sí, maestro. Bueno, sí. a ver, ¿qué falta de...? Agrego a esto, a lo mejor sí hay quien se lo diga, pero no los escucha. No sé caso. No sé caso. Digo, yo lo digo porque eso pasaba con Calderón. Con Calderón así pasaba. Le decían. ¿Porque era mecha corta, Paco? Pues sí, pero así igual, no te hago caso. Igualito. No te hago caso. Bueno, vamos a terminar este bloque hablando del tema electoral y el caso de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que bueno, tal y como ya se había previsto, ya se destapó, ya lo apapachó el presidente, le dijo vámonos para adelante a la candidatura para el gobierno. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Sí, fue este fin de semana en Sonora, en la tierra de Alfonso Durazo, en Bavispe, pero me parece desafortunado el escenario, Paco, porque bueno, el presidente habló de que es un hombre honesto, que ha coordinado el gabinete de seguridad, que es un agente dedicado al trabajo, que es un servidor público ejemplar. Auténtico. Sonó como un destape de los años 70, de los años 80, ¿no? Frente a la gobernadora priista Claudia Pavlovich Arellano, y después se montó todo un operativo en redes sociales para destacar las palabras del presidente, como si el presidente, bueno, sí, el presidente pone candidato, ¿no? En su partido Morena. Sí. Pero me parece desafortunado y una falta de respeto, Paco, para las familias víctimas de Bavispe del 4 de noviembre del año pasado. 9 integrantes de las familias Lanford y Miller, emparentados políticamente con los Levarón, murieron ahí en un ataque armado. Consecuencia, se ha documentado periodísticamente, Paco, consecuencia de que en cuanto llegó este gobierno retiraron a las fuerzas castrenses que estaban en ese paso natural de droga entre la Sierra de Chihuahua y la Sierra de Sonora. Es decir, no había elementos del Ejército Mexicano, no de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano ni de ninguna corporación. Se desprotegió el terreno. Entonces yo como digo, si el señor Durazo es el vocero, el coordinador del Gabinete de Seguridad, pues ahí falló.
Ahí falló, mataron a 9 de sus coterráneos ahí, y destaparlo ahí me parece un contrasentido, porque el asunto no se ha resuelto. Las familias, la familia de Levarón, sienten que no hay justicia. Los Levarón, punto y aparte, que no están tan vinculados con las familias directamente víctimas de ahí, de La Morita en Bavispe, pues criticaban duramente este destape. Pero sí, fue un destape a la priista de los 70s y los 80s este fin de semana en el estado de Sonora. Y por la actitud de la gobernadora, pareciera que también pues hay algún pacto ahí con el presidente de que el próximo gobernador sea Alfonso Durazo, porque del lado de la oposición no hubo mucho movimiento. Así es. Juan María. Yo que Juan Carlos tiene toda la información, yo suscribo todo lo que acaba de decir Juan Carlos, pero ya nos dará más adelante información. Todo mundo señala que la gobernadora lo que quiere es un salvoconducto, porque hay muchos señalamientos allá en Sonora de riesgos de cárcel para gente cercana, cuando no ella misma. Mira, el día de hoy tanto Brian como Adrián Levarón coincidían en una cosa: este no puede ser un premio para quien ha tenido la responsabilidad de la seguridad en el país, y como saldo trae, ellos decían 75,000, bueno, pongámosle 60,000 homicidios dolosos, y que esté ocurriendo. Mira, Paco, hace rato hubo una masacre más en Guanajuato, en donde hubo más de, por lo menos 5 víctimas en el estado de Guanajuato. Esto sigue siendo lo de todos los días, y esto no puede decirse que en el caso de Durazo está cumpliendo con la tarea que le corresponde. Entonces tú no puedes premiar a una persona que no ha cumplido con su deber elemental, que es la construcción de un equipo confiable de luchar contra el crimen organizado, y que bueno, pues se está llevando. Hoy los muertos de López Obrador son ya más que los de Calderón y casi los mismos que los de Peña Nieto en 6 años. Sí, pero bueno, el espaldarazo estuvo en más de 5 ocasiones allá en Sonora. Apapachada en serio a Alfonso Durazo. Eduardo Torreblanca, ¿cuál es tu opinión al respecto? Le premia la ineficacia, ¿no? Así se hace. Dice Juan Carlos, y lo dice bien, que se está haciendo política como se hacía en los 70. No, mi querido Juan Carlos, no solamente se hacía política o se hace política al estilo de los 70, también la economía al estilo de los 70. De plano. Sí, nada ha cambiado. O sea, yo muchas cosas que siento que no han cambiado, al menos en el ámbito político, ¿no? El manejo de las cosas se siguen haciendo exactamente igual, Lalo. Sí, lo triste es que el presidente gobierna de espaldas al futuro. Fuerte eso, ¿eh? Fuerte ese. Pero real. Sí. A ver, vamos, ya para cerrar esta oportunidad para opinar, yo quisiera preguntarles muy brevemente cómo ven el futuro, tomando en cuenta que estamos en medio de un proceso electoral. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Inicio contigo, Lalo, breve. Hacia una circunstancia de la que nos vamos a lamentar muchísimos años más. Caray. Juan Carlos. No, yo creo que es una oportunidad para que la oposición sea una verdadera oposición. Ojalá que aparezca. haya una construcción de un contrapeso, es decir, es necesario el contrapeso. Yo estoy de acuerdo con que haya contrapesos, entonces me parece que ojalá que la oposición, bueno, en Baja California Sur ya se unieron todos los partidos de oposición para disputarle la gobernatura a Morena. Pareciera que pudiera ser un escenario nacional, que toda la oposición se uniera para hacerle contrapeso a Morena, que creo que los contrapesos han sido positivos. Recordemos la legislatura del 97 con Zedillo, que había contrapesos. Entonces me parece que yo le apostaría a los contrapesos para el futuro. Contrapesos, optimismo frente a los contrapesos. Juan María. El futuro yo lo veo oscuro, Paco, porque el presente es negro. Lo que estamos viviendo con una crisis sanitaria que no se ha acabado de resolver y que amenaza con retomarse en un par de semanas, un par de meses, con lo que está sucediendo. Una situación de inseguridad que tampoco se está resolviendo, y una crisis económica que nos amenaza con que podemos tenerla por 4 o 5 años más. Una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos para opinar, y bueno, solamente para agradecer a nuestros compañeros
Juan Carlos Zúñiga, Juan Mariana Abeja, Eduardo Torreblanca, gracias por sus comentarios, sus opiniones, por todos sus apuntes que finalmente, y me da oportunidad también de agradecerle a nuestro auditorio porque esos apuntes, esos análisis, esas opiniones le sirvan a usted para que se quede con la mejor opinión. Gracias a todos. Gracias, Al contrario, gracias. Vámonos ahora con Gracias, los hasta memerables.